Bien, entonces comenzamos. Vamos a conocer un poco de la historia de Python. ¿Sí? Python es un lenguaje que lo creó un señor que se llama Guido van Rossum, que, fue el creador de este lenguaje de programación. Hoy en día está desarrollado y mantenido por la Python Software Foundation. eh, un lenguaje de programación, este en particular Python, como cualquier otro, de hecho como cualquier otro lenguaje, no es una estructura estática, sino que es dinámico y va cambiando en el tiempo, como el español, que es el idioma en el cual les estoy hablando, eh, tiene cambios, ha tenido cambios y seguramente va a tener cambios. Bueno, los lenguajes de programación sucede de la misma forma. Bueno, ¿cómo se dan esos cambios? Bueno, se da por este equipo en este caso, la Python Software Foundation, ¿no? Que trabaja para agregar nuevas funcionalidades, para trabajar en nuevas estructuras en el lenguaje, para modificar algún error si es que lo existe, o lo crea las nuevas funcionalidades. Bueno, todo eso es encargado por este grupo de personas. Eh, Bien, en cuanto a las características técnicas, podemos decir que es un lenguaje interpretado, ¿sí? Y que está enfocado a la programación orientada a objetos. ¿Qué significa que es interpretado? Que, bueno, que nosotros teniendo el código escrito con un intérprete, ¿sí? Con un intérprete que es un programa en definitiva, yo puedo directamente ejecutar el código que tengo escrito, ¿sí? No me hace falta compilar ni hacer ninguna acción anterior. Directamente tengo mis líneas de código, voy a un intérprete y ejecuto ese archivo de código. Bueno, después podemos decir también que es un lenguaje que está centrado, basado en la legibilidad, y podemos decir también que viene con las pilas incluidas. Bueno, en cuanto a la legibilidad, bueno, intenta de que sea muy de fácil lectura, ¿no? El código que está escrito en Python. Ese es el propósito. Y después, respecto a las pilas incluidas, esto quiere decir que en realidad cuando nosotros instalamos un intérprete de Python, vamos a poder instalar junto con él un montón digamos, cuando hacemos la instalación de la versión de Python que elijamos, vamos a ver que nos viene un montón de soluciones o de código que ya está hecho y que está disponible para que nosotros lo usemos, ¿sí? Hay muchas soluciones, por ejemplo el manejo de email, que está trabajando en diferentes objetos que puedo tomar y puedo usar automáticamente, sin programar nada, eh, o prácticamente nada. Entonces, bueno, en ese sentido hace referencia a que viene con las pilas incluidas, ¿no? Viene con un montón de librerías, de bloques de código que están disponibles ya para utilizar. Bien, actualmente está en la versión estable 3.10, eh, y bueno, es con ella, no, con la versión 3.9 vamos a trabajar, pero bueno, actualmente está disponible la 3.10. Bien, ¿por qué tendríamos que elegir Python o por qué, por lo menos, está bueno introducirnos a un nivel inicial de conocer el lenguaje Python? Python es un lenguaje de propósito general, ¿sí? Es decir, que es un lenguaje multipropósito. Existen muchos campos o disciplinas en el cual se puede usar Python. Por ejemplo, el desarrollo web, ¿no? Que es la orientación que le vamos a dar a estos dos encuentros de cuatro, a estos dos cursos de 4 encuentros cada uno. Pero bueno, también podemos aplicarlo, sobre todo, bueno, tiene muchas librerías muy afinadas respecto a lo que es la ciencia de datos, el Big Data, o los análisis de datos, como quieran llamarlo, eh, y es un campo en el cual se utiliza mucho. En el campo de la inteligencia artificial también, ¿sí? O el machine learning, también es muy utilizado, pero después vamos a encontrarlo también en propósitos más clásicos, ¿sí? Se pueden hacer programas o software de escritorio, ¿sí? Se pueden hacer también, de hecho es muy utilizado en servidores, scripts, ¿sí? Los scripts
básicamente son programas, ¿sí? Que se ejecutan en línea de comando, hay veces que se ejecutan en un segundo plano, ni lo vemos, pero hay veces que aún así necesitan interactuar con el usuario que lo está usando y estos se ejecutan en una consola. Tiene la ventaja de, obviamente, ser mucho más livianos, ¿sí? Y bueno, de repente corriendo en servidores se prefiere esto antes que programas muy pesados corriendo que pueden llegar a trabar las funciones del servidor, ¿no? O a, sí, a saturar en alguna medida los recursos del servidor. Bien, es recomendado para empezar a programar debido a su sintaxis sencilla. Bueno, como le decía recién, el hecho de que esté centrado en la legibilidad hace que, digamos, sus palabras reservadas, su forma de armar las estructuras básicas de programación sea bastante simple de leer. En ese sentido, podemos decir que se recomienda para empezar a programar debido a que esa sintaxis, ¿sí? Es sencilla. Y acá vamos a hacer una salvedad un poco con el tema de la sintaxis. Bueno, ¿qué es una sintaxis? ¿O qué es la sintaxis? Una sintaxis es un conjunto de reglas y normas, ¿sí? Que rigen un lenguaje, ¿sí? Nosotros, yo les decía recién, yo les estoy hablando acá en el español y ustedes me están entendiendo. ¿Por qué? Porque yo conozco las reglas y la sintaxis del español y las aplico para comunicarme, ¿sí? En este caso para, digamos, tener una oratoria, ¿no? Pero también lo podría escribir. Y si yo lo escribo y se los paso, de hecho, como hice con esta presentación, ustedes me lo leen. ¿Por qué? Pues yo conozco las estructuras, sé dónde poner el verbo, sé dónde poner el sustantivo, sé dónde poner los artículos. Bueno, y ustedes también conocen la sintaxis del español, por eso me están entendiendo, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. Nosotros, la sintaxis es el conjunto de reglas y normas que eh, aplican a un lenguaje de programación. Entonces, para manejar un lenguaje de programación hay que conocer justamente eso, las reglas, las normas que tienen, las palabras reservadas, ¿para qué? Para poder armar un programa, escribir un programa y que ese programa pueda ser ejecutado sin errores o con la menor cantidad de errores posibles en un intérprete. Eso es la sintaxis, ¿sí? Bien, después, ¿por qué? Porque tiene una cantidad enorme de bibliotecas disponibles. Bueno, sí, viene con un montón de bibliotecas instaladas, que recién lo charlamos con el tema de las pilas incluidas, y también viene con, o existen un montón de librerías, muchas también, muchísimas de uso en forma gratuita, ¿no? Disponibles para utilizar. Así que bueno, eso es una gran ventaja frente a otros lenguajes de programación. Bueno, otra de las ventajas es que tiene una gran comunidad activa, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, en Internet buscamos foros, sí, no solamente en Internet, hay grupos presenciales, ¿no? Que se juntan cada X cantidad de tiempo y son entusiastas o fanáticos del lenguaje y se juntan presencialmente, no sé, hacen una hackathon, arman un programa, arman una librería, arman una API. ¿Por qué? Porque les gusta el lenguaje y bueno, se juntan para hablar de eso. Sí, muchos lo definen como pythonistas, pero bueno, existe. Más allá de esos casos puntuales de encuentros presenciales, en Internet vamos a encontrar un montón de foros, ¿sí? De portales que se dedican o de blogs que se dedican a hablar sobre Python, así que bueno, eso es muy bueno también. Y por último, bueno, tiene toda una filosofía propia, ¿no? Cuando hablamos de pythonistas no exageramos, ¿no? Promueve Python ciertas premisas, ¿no? Y por ejemplo, algunas de ellas, ¿sí? Estas tal cual las saqué de la página de Python, después usted la puede buscar. Yo saqué estas tres, existen muchas más, ¿no? Bueno, dice, explícito es mejor que implícito, ¿sí? La idea es, repito, que esté centrado el código en, en lo más legible posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice, bueno, no dar nada por sentado, escribir todo de manera que si se sienta otra persona, lo pueda entender de una manera sencilla y lo más rápido posible, ¿sí? A eso hace referencia con explícito es mejor que implícito. Bueno, simple es mejor que complejo, ¿sí? Obviamente existen muchas formas de resolver una situación, ¿sí? Y después programar esa solución que pensamos, pero bueno, Python
promulga de que la más simple es la mejor, ¿está bien? Así que bueno, simple es mejor que complejo. Y después, bueno, lo práctico le gana a lo puro, que también, que no caigan en el tema de, bueno, de hablar de estructuras de datos muy complejas que después en la práctica son impracticables, ¿no? Que directamente que vayan a las estructuras que se usan, las que son prácticas, y no quedarse en la teoría, ¿no? Es un poco lo que apunta esta última premisa. Bien, help. Obviamente, si bien decía que no nos tenemos que quedar en la teoría, es bueno siempre saber, o por lo menos tener a mano, lo que es, sobre todo, la documentación oficial, ¿no? Yo acá les dejé algunos links, algunos enlaces de ayuda, que ustedes después lo van a poder encontrar, ahora les voy a comentar dónde. Eh, por ejemplo, la documentación oficial de Python, ¿sí? Bueno, esto está en esta URL. ¿Sí? Python.org es el sitio o el portal oficial del lenguaje de programación. Muy bueno, en este subdominio van a poder encontrar la documentación oficial, ¿sí? Es decir, el lugar donde podemos encontrar eh, información sobre todas las funciones, todas las palabras reservadas, todas las librerías oficiales de Python. Bueno, después también les dejé, esto en un principio en estos 4 encuentros no vamos a necesitar, pero sepan que también está obviamente el sitio oficial de el framework de Django, que ahí también les dejé, bueno, la URL. Bien, después estas últimas 3 fuentes de información, digamos, como para recurrir en cuanto tengamos alguna duda y queremos ir a las fuentes o bueno, estas no son las fuentes, pero querramos buscar alguna ayuda en cuanto a algún problema, algún blocker que estamos teniendo. Bueno, obviamente Google, ¿sí? Ustedes saben que a través de la búsqueda significativa podemos encontrar información eh, fiable, ¿sí? De prácticamente cualquier cosa. Así que bueno, Google, siempre y cuando afinemos la búsqueda, vamos a encontrar cosas realmente útiles. Bueno, después Reddit y Stack Overflow, sobre todo, vamos a poder encontrar diferente información de tecnologías o de lenguaje de programación. ¿Sí? Stack Overflow es un portal que está formado por entusiastas o programadores, ¿sí? O otras personas que les interesa la programación o de repente la usan. Y está muy bueno porque bueno, vamos a poder encontrar muchas posibles soluciones a problemas que estemos transitando al escribir nuestro código. ¿Sí? Así que si ustedes no se han creado o no lo tienen, les recomiendo que se creen un perfil en Stack Overflow. Bueno, inglés más matemáticas sí. Siempre hago alguna mención de esto y me tomo unos minutos. ¿Por qué? Porque lo considero que es necesario. Si bien no es obligatorio, si no es que es mandatorio saber inglés, si no, no puede ser programación o no puedo estudiar Python, eso no es así. Lo mismo en las matemáticas. Eh, Obviamente ofrece una ventaja importante saber inglés y, bueno, tener una base en matemáticas, ¿no? Lo de matemáticas lo podemos dejar como una base, ¿no? Pero inglés sí es totalmente una ventaja tener una buena base de inglés. Bueno, ¿por qué? Les voy a dar 2 motivos. Seguramente existen muchos más. De hecho, existen muchos más. Pero bueno, para hacerlo corto, nosotros recién hablamos de las documentaciones oficiales. Si a nosotros nos gusta estar actualizados, por ejemplo, en un lenguaje de programación, eh, y nos gusta conocer cuándo salen nuevas versiones y qué ventajas o qué nuevas funcionalidades trae una nueva versión. Bueno, la primera documentación siempre sale en inglés. Esto es así, la documentación oficial siempre se publica en inglés, al menos en una primera instancia. Entonces, bueno, si nos gusta estar muy actualizados, bueno, obviamente si sabemos inglés lo vamos a encontrar de primera mano. Seguramente después, al tiempo, que hoy en día no es mucho, quizás en unos meses ya tengamos la documentación en español, quizás. Y bueno, podemos leerlo, ¿no? Pero bueno, si nos gusta estar actualizados ya tendríamos que perder unos meses para poder hacerlo, ¿no? Eh,
Y bueno, y otra de las cosas, por ejemplo, recién les nombraba Stack Overflow, ¿no? Es un portal que es muy bueno. De hecho, existe un subdominio que todas con preguntas y posibles soluciones a esos problemas totalmente en español, ¿no? Pero si nosotros supongamos que tenemos una situación que no estamos pudiendo resolver o no entendemos por qué nos da cierto error el intérprete, y googleamos, mejor dicho, buscamos en Stack Overflow a ver si encontramos una solución para esa situación. Y bueno, si hacemos la misma búsqueda en el portal con dominio en español, supongamos que encontramos 50 resultados, ¿sí?, que podemos consultar esa solución. Bueno, si lo hacemos en el portal en inglés, vamos a encontrar más de 300, ¿sí? Por decir algún número, no estoy inventando, ¿no? Para que se den idea de la proporción, digamos, a lo que voy. En inglés hay mucha más abundancia de información. ¿Por qué? Porque obviamente es el idioma comercial por excelencia y lógicamente es utilizado por muchas más personas eh, que el español, sobre todo en este campo. Entonces, bueno, ahí les digo dos razones y a lo que voy con esto es que tampoco, a ver, a lo que voy con esto es si ustedes tienen la posibilidad de estudiar inglés, háganlo sin duda. Y, y también lo que quiero remarcar quizás acá es que no hace falta tampoco ser bilingüe, ¿no? De ninguna manera. Está bien, con manejar un inglés básico y sobre todo técnico, van a andar bien, ¿sí? Pero bueno, ante la posibilidad, no lo duden. Bueno, volviendo un poco al tema de Python, nosotros vamos a trabajar con un entorno, con un software que va a estar online, digamos, para ejecutar nuestro código de Python, ¿sí? El portal se llama Python Anywhere. eh, es un portal, digamos, es un espacio en los servidores que nos permiten abrir consolas de Python, ¿sí?, que ya están instaladas ahí y nosotros directamente la utilizamos, ¿no? Python Anywhere también da servicios de hosting, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo vamos a utilizar únicamente para el tema del intérprete de Python, ¿bien? Bueno, ¿qué es un IDE, ¿no? Un entorno de desarrollo integrado. Bueno, básicamente es un programa que nos provee herramientas o funciones que nos facilitan la escritura de código, ¿sí? Eso es lo que es un IDE. Hay muchísimos de estos, por ejemplo, Visual Studio Code, Eclipse, PyCharm, ¿sí? Que es el PyCharm, sobre todo, está enfocado a Python. Eh, pero bueno, yo por ejemplo trabajo en el Visual Studio Code, ¿sí? Pero sepan que existen un montón, ustedes pueden elegir el que quieran. Nosotros en estos encuentros vamos a trabajar, en estos 4 primeros encuentros vamos a trabajar con Python Anywhere, ¿sí? Y lo vamos a hacer así como para directamente poner el foco en el lenguaje y no en el entorno de desarrollo que estemos utilizando o el editor de código, ¿sí? Entonces vamos a poner el foco en el lenguaje. Entonces, en ese sentido, es que escogimos Python Anywhere. Todos vamos a tener la misma consola, todos vamos a tener la misma versión de Python, todos vamos a tener los mismos botones en el mismo lugar, por así decirlo, y vamos a tratar de eliminar, ¿sí?, de suprimir ese tipo de inconvenientes que nos puede llegar a traer de que yo trabajo con PyCharm, yo trabajo con Eclipse, yo trabajo con Visual Code, no encuentro ¿está bien? Entonces por eso elegimos y vamos a trabajar con Python Anywhere. Bueno, obviamente le decía, también se puede trabajar con editores de código, ¿no?, que son un poco más livianos y, por ejemplo, podríamos nombrar el Sublime Text, el Atom. Bueno, yo tengo experiencia en Sublime Text en algunas circunstancias, sobre todo con scripts, trabajo con el Sublime Text, pero bueno, en su mayoría trabajo con Visual Studio Code. Bien, hecho este comentario, nosotros ahora ya podemos empezar a ver esto del Python Anywhere, ¿sí? Bien. Bueno, el primer paso, crear la cuenta, dice Create Your Account. Tienen que crear y completar este formulario de estos 3 datos nada más, ¿no? Tienen que elegir un nombre de usuario, tienen que escribir un email y el password que ustedes quieran, ¿no?, y repetirlo. Eso nada más es el proceso de registro. Una vez que ustedes se registraron, este mensaje de warning es porque todavía no
fuimos a nuestro correo electrónico, hicimos clic para confirmar, digamos, el registro. Una vez que lo hicimos, esto ya no aparece más. Y lo que van a ver cuando ustedes se registren es este panel de control, ¿sí? Este dashboard. Entonces ahora vamos a ver cómo ustedes van a poder asociar sus cuentas que recién crearon o que están creando o que van a crear a la cuenta del profe Walter, ¿sí? Bueno, ¿esto cómo lo hacen? Van a hacer lo siguiente. Bien, si ustedes hacen clic en donde está el nombre del usuario, miren, cuando se loguean y queda en esta pantalla de panel de control o de dashboard, como lo ven en inglés, van a ver que a la derecha de dashboard dice welcome y el nombre de usuario, ¿no? Eso depende del nombre de usuario que ustedes eligieron. Y van a ver que está como con un enlace, ¿no? Con un link, ¿no? Tiene un hipervínculo. Entonces pueden hacer clic en su nombre de usuario. Cuando hacen clic en el nombre de usuario, este que les estoy marcando acá, lo que va a suceder es que van a poder visualizar esta otra pantalla que ahora les muestro. Bien, van a ver esta pantalla. Bien, acá si se fijan, bueno, obviamente nosotros nos registramos con el plan gratuito y lo vamos a seguir haciendo y esto no nos interesa, son para otros usos en la plataforma, pero sí lo que nos interesa es una pestaña, una solapa, una tab que dice Education, ¿sí? O sea, viene la que estamos viendo acá, que es Upgrade, Downgrade Account, Security, Email y Education, ¿sí? Vamos a hacer clic en Education, o ustedes van a hacer clic en Education, ¿sí? Cuando hagan clic en Education van a poder ver esta otra pantalla. Bien, y acá es donde completamos el tercer paso. Van a poder ver que dice Your Teacher, Your Student, ¿sí? Ustedes van a, en donde está acá en rojo que dice Enter Your Teacher Username, ¿sí? Ahí van a escribir Profe Walter, todo seguido en minúscula, Profe Walter. ¿Sí? Entonces, de esa forma van a quedar conectadas las dos cuentas, ¿sí? Es únicamente con propósitos, lógicamente, de este curso, ¿no? Después ustedes la cuenta no la usan más o pueden quitar esa asociación que hacen con el profe Walter, ¿sí? Entonces, les repito, si ustedes tienen alguna situación haciendo algún ejercicio, alguna práctica, me dan permiso y yo puedo acceder a sus consolas y ver el código que están escribiendo o que escribieron o que está fallando, lo que sea. Bien, bueno, espero que hayan podido entender esto. Vamos a crear nuestro primer programa, ¿sí? Qué raro, hola mundo, ¿sí? Vamos a hacerlo obviamente en nuestra flamante consola de Python Anywhere. Bien, no sé si alguna vez hicieron o vieron algún curso de programación. Siempre se programa Lola Mundo. No sé por qué, pero es la regla. Y no sé, por las dudas no la vamos a saltear y la vamos a hacer igual. No sea cosa que lo tenemos que hacer, es como un ritual. Así que, bueno, vamos a programar Hola Mundo. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer en esta consola de Python. Yo lo voy a hacer para que ustedes vean, si quieren lo pueden ir haciendo a la par. Si tienen esa posibilidad, genial. Si no, lo hacen un poco en diferido. Esto les recuerdo que queda grabado, así que lo pueden como ver después más tranqui y lo hacen. No hay ningún problema. Y lo vamos a hacer. Bueno, miren qué sencillo que es. Yo voy a abrir acá el Python Anywhere para que ustedes lo vean. Y lo que voy a hacer es, bueno, el profe Walter tiene la primera clase, tengo un archivo, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es dos cosas. Voy a crear un archivo, ¿sí? Así que me voy a ir a este botón que dice Browse Files, ¿sí? O que sería, bueno, explorar a los archivos. Voy a hacer clic en este botón, en este que estoy señalando. Y, bueno, lo que va a suceder acá es que me va a abrir mi directorio de mi perfil, ¿sí? No le vamos a dar mucha importancia a todo esto. Lo único que sí, sepan que en esta sección vemos en lista los archivos
que están en mi directorio. Entonces, lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo. Voy a escribir acá el nombre del nuevo archivo. Voy a escribir, por ejemplo, hola mundo. Ya lo tengo. Vamos a ponerlo hola mundo, hola mundos. ¿Sí? Y voy a darle clic a este botón que dice New File. ¿Sí? Vamos a poner la extensión también. Voy a poner holamundos.py. ¿Sí? Y bueno, y acá también hacer una acotación. Todos los archivos que contengan código Python, para que puedan ser interpretados, tengo que guardarlo con la extensión .py. ¿Sí? Es la extensión del código escrito de Python. ¿Sí? Entonces ahora vamos a poner acá, vamos a hacer clic ahora sí en New File. Bien, va a suceder que me lo va a crear y me va a abrir el editor, ¿sí? El editor de código que también nos brinda el Python Anywhere. Entonces, yo acá ya puedo empezar a escribir, ¿sí? Mis líneas de código. Bueno, este programa lo único que va a hacer es, nos va a mostrar hola mundo, ¿sí? Una frase escrita. Para hacer eso tenemos una función en Python que se llama print, ¿sí? Print es el nombre de una función, es una palabra reservada de Python, no la puedo usar para otro propósito porque es una palabra reservada, ¿sí? Significa que no puedo usarla con otro fin, ¿sí? Simplemente con el fin que fue creado, que es una de las palabras reservadas del lenguaje, ¿sí? Se llama print, sirve para imprimir en pantalla un string o una frase. Entonces, ¿cómo lo usamos? Vamos a escribir la palabra reservada print y entre paréntesis vamos a poner la frase, ¿sí? Lo que queremos imprimir, ¿sí? Para darle una definición genérica. En este caso nosotros queremos imprimir una frase que sea hola mundo. Entonces esa frase, como es un texto, lo voy a escribir entre comillas, ¿sí? Entonces ahora sí, entre comillas pongo hola mundo, ¿sí? Escribo, ya tengo mi programa, así que lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a hacer clic en Save, que es guardar. Bien, guardé los cambios en el archivo y lo que voy a hacer a continuación es, voy a ejecutarlo. Bien, voy a ejecutar mi programa. Bien, vamos a conocer el concepto de variables, ¿sí? A esto me refería con que en realidad vamos a ver cosas que son cimientos de la lógica de programación, ¿no? Independientemente del lenguaje, ¿sí? Variables vamos a poder encontrar en la mayoría de los lenguajes de programación, las variables, ¿sí? En la mayoría. Bueno, ¿qué son las variables? Podemos decir que son objetos, en realidad físicamente es una parte de la memoria que se reserva, ¿sí? De la memoria de la computadora, vieron que las computadoras tienen memoria para almacenar datos, ¿no? Bueno, eso es una variable en realidad, físicamente, ¿no? Pero en cuanto a su definición empírica, podemos decir que son objetos que los podemos utilizar para guardar información, ¿sí? Acá, bueno, hay una analogía que encontré que está muy buena, la de la caja, ¿no? Es una caja y yo puedo poner cosas adentro, ¿sí? Tengo una caja y puedo poner cosas. Eh, Podemos decir también que es la estructura básica de cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Es la estructura más básica y la más utilizada. Bueno, lo spoileaba recién, representan un espacio en memoria que se reserva para contener un valor en nuestro programa. Sí, algunos de los tipos de datos que podemos guardar o los tipos de variables pueden ser los strings, ¿sí? Que son cadenas de texto. O sea, cadena de texto significa que hay un carácter atrás de otro, por eso es una cadena. Después, bueno, pueden estar los integers, los enteros, los booleanos, etc. Ahora vamos a ver eso un poquito, así que no se preocupen con estos nombres raros. Pero bueno, en definitiva, sepan que las variables sirven para contener, para guardar un dato mientras se ejecuta mi programa. Bien, ¿cómo podemos utilizar las variables? ¿Sí?
hay una sentencia que es la de asignación, ¿sí? Nosotros dijimos que las variables sirven para guardar datos. Bueno, ¿cómo pongo los datos dentro de la variable? Bueno, lo hago a través de la asignación, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Primero, lo que puedo hacer es, o lo que debo hacer, es darle un nombre a la variable, ¿sí? Es como ponerle un rótulo a la caja esa que recién veíamos, ¿no? Le ponemos un rótulo para saber, la idea es que sepamos, leyendo el rótulo, qué hay adentro, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. Cuando le ponemos el nombre a una variable, la idea es que yo leo el nombre y ya sé qué es lo que va a guardar. ¿Se entiende? Tenemos que pensarlo de esa forma. Bien, después, para hacer la asignación, además del nombre, tenemos que, lógicamente, incluir este símbolo que es el igual, ¿no? El igual sirve en este caso para asignar un valor a la variable. Entonces, seguimos con el signo igual y por último vamos a mencionar el valor que va a contener. En este caso va a contener un número, ¿sí? Así que pongo el 4, aprieto el 4, ¿no? El 4 sería el valor de esa variable. Ok, cuando recién hablamos con la compañera de la función print y hablamos de no, esto es una palabra reservada, yo comentaba. Yo no le puedo poner print al nombre de la variable porque va a dar un error. Me va a decir, no, me da flaco, esto no se puede hacer, ¿sí? Eso es para mantener digamos, eh, sí, la consistencia, ¿no? Para que, digamos, todo funcione correctamente. Por eso justamente es como es una ley, lo impone, no se puede usar, ¿ok? Así como no puedo usar palabras reservadas, hay otros nombres que tampoco le puedo poner a las variables, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá en las buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, una buena práctica sería nombrar con esta nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, si necesito poner que dos palabras formen el nombre de la variable, bueno, lo voy a hacer con un guión bajo, ¿sí? Voy a unir las palabras con el guión bajo. Eso es una buena práctica de nombrar variables. Por ejemplo, mi guión bajo variable, ¿no? Esto obviamente es o podría ser mi guión bajo número, ¿sí? Para el ejemplo de recién. Es como una buena práctica, ¿no? Es una variable que está bien nombrada. Ahora bien, les decía que hay otras formas en las cuales no está permitido, está prohibido nombrar variables. Va a dar un error, no me va a dejar hacerlo, ¿sí? Para mantener la consistencia, ¿no? No puedo empezar con un número, ¿sí? No puedo empezar con un número. 3, mi, guión bajo número, está prohibido, da error, no puedo, ¿ok? Y después también hay algunos caracteres que no puedo usar. Por ejemplo, mi arroba variable da error, no se puede nombrar un nombre de una variable así. ¿Sí? Esto se los comento porque quizás nadie va a nombrar mi arroba variable o mi... el tema acá no son las palabras, ¿no? El tema acá es el carácter, ¿no? No puedo poner arroba. Si no voy a poner arroba número, no lo puedo hacer directamente. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba acá y vamos a trabajar en nuestro archivo Hola Mundos. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es, en vez de imprimir una frase, lo que puedo hacer es imprimir el contenido de una variable. ¿Sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer, vamos a crear una variable que se llama mi-frase, como recién vimos que era una buena forma de nombrar las variables, y vamos a asignar, ¿sí? ¿Cómo se ve ahí voy a agrandar un poquito. Voy a agrandar un poquito la consola, así se ve un poquito mejor. Bien, entonces lo que voy a poner acá en mi primer línea de código es, voy a asignarle un valor a una variable, ¿sí? La variable ya la llamé, le definí el nombre y le puse mi-frase y voy a ponerle el signo de igual para poder hacer la asignación. Y lo que voy a hacer acá es le voy a poner un string, ¿sí? Un texto. Perdón, ¿cómo moviste ¿Cómo? para abajo en uno eso? Porque intento mover yo y no sé cómo. Que moví esto así. Claro. Ah, apretando Enter puedo bajar. Ah, con esto. Sí.
Puedo bajar o subirlo por los, digamos, por los renglones. Bien, entonces lo que hice en esta sentencia, en esta línea de código, fue asignar el valor a la variable mi frase. Entonces lo que puedo hacer a continuación es imprimir el contenido de la variable. ¿Cómo se hace eso? Entonces lo que voy a pasarle a print es directamente el nombre de la variable que quiero imprimir. En este caso se llama mi frase, porque así la llamamos. ¿Sí? Si yo ahora guardo el programa y lo ejecuto, voy a hacer click and run. Bueno, fíjense que obtengo el mismo resultado, ¿no? Pero bueno, acá podría hacer alguna, voy a modificar. Vamos a ver si encontramos, ahí está. Los signos de admiración abriendo y lo guardamos, y si volvemos a correr el programa, fíjense que está imprimiendo lo que contiene la variable. ¿Ven? Hola mundo, ya salió bien exclamado. Bueno, esta es una forma de trabajar con las variables. Yo lo que voy a hacer ahora, vamos a forzar el error. Yo voy a poner mi frase, ¿sí? Voy a definir en esta primera línea de código una variable que se llame mi-frase. Como vimos recién, no se puede, está prohibido. Yo lo voy a guardar y lo vamos a ejecutar igual para que nos dé el error. Primero, cuando lo guardé, fíjense que acá el editor ya me dice, mirá, ya me pone una cruz ahí y me está diciendo, fíjense, me dice syntax error, ¿sí? Error de sintaxis. Hay algo que está mal con las reglas de Python. Yo no le voy a hacer caso, o supongamos no lo vemos, y lo vamos a ejecutar igual. Voy a hacer click and run. Vamos a ver qué pasa acá abajo en la consola, en la parte negra. Opa, salieron un montón de letras. Acá es cuando no entendemos nada, nos empezamos a... No entendemos nada, ¿no? Pero bueno, esto que no los inquiete primero esta pantalla negra con todas estas cosas, porque no se preocupen. Esto es un error. Siempre los errores por lo general vienen con varias líneas. Y a medida que les sucedan los errores, está bueno porque vamos a poder leerlos más rápidos, y leer el error más rápido nos hace entender un poco qué es lo que está fallando más rápido, ¿no? Nosotros obviamente forzamos el error y ya sabemos por qué da el error, ¿no? Pero bueno, nos va a pasar mañana que nos va a salir error y tenemos que entender el por qué. Bueno, si nosotros empezamos a leer un error, siempre tenemos que empezar desde abajo hacia arriba, ¿ok? Siempre el error lo voy a interpretar desde abajo hacia arriba. Entonces, en ese sentido, y siguiendo lo que digo, voy a empezar desde la última línea, esta que está acá. Vamos a ejecutar de vuelta. Ahí está. Voy a empezar desde esta línea que está acá, que dice syntax error, invalid syntax, hacia arriba, ¿ok? Bueno, ya la primera nos está dando el tipo de error. Es un error de sintaxis. O sea, hay algo que está mal escrito en mi código. Si sigo para arriba me dice, mira, me vuelve a escribir la línea de código que está provocando el error. Si yo me fijo, mi frase es la línea número 1, ¿no? Esta que está acá. Y si sigo leyendo hacia arriba, fíjense que me dice línea 1. Me dice el archivo holasmundo.py en la línea 1 es el que está provocando el error. Así que, en realidad, si bien nos causa un poquito de escena tétrica el tema de la pantalla negra con estas cosas que nos sale error, syntax error, en realidad si empezamos a leerlo, nos está ayudando un montón a interpretar cuál es el error y a solucionarlo, ¿no? Así que bueno, vamos a provocar otro error, vamos a borrar el 2, ¿sí? Y vamos a poner, les decía recién, por ejemplo, la almohadilla, no sé si lo conocen. Bueno, es un carácter, el numeral, la almohadilla, el hashtag, ¿sí? Yo voy a guardar el código, ahí le puse mi numeral frase. Bueno, de vuelta, acá hay ya me está poniendo como, no me da un error, no me pone la cruz, pero me está poniendo como el signo de advertencia, ¿no?
y dice undefined name me. Vamos a ignorar esto y vamos a ejecutar y vamos a ver qué error encontramos. Bien, dice name me is not defined, ¿sí? Name error. O sea, en realidad, esto lo vamos a ver más adelante, pero el código que está en la línea 1, Python lo está interpretando como si hubiese esto solo, ¿sí? Me. Entonces, dice, mirá, vos escribiste me, pero no, o sea, me no es ni una palabra reservada, ni es el nombre de una función, ni es el nombre de una variable. Vos escribiste me en una línea, no entiendo. O sea, eso no está definido como variable, no es una función de Python, o sea, no se entiende lo que escribiste. Y en realidad, esto sucedió, ¿por qué? Porque cuando nosotros incorporamos al nombre de la variable este carácter que no está permitido, lo que estamos haciendo es, estamos comentando el código que sigue. Entonces, como es un comentario, a la hora de ejecutarse no se tiene en cuenta. Esto lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Sepan que el hashtag tampoco lo puedo usar en los nombres de mi variable, ¿sí? Bueno, y para cerrar este tema de variables, como lo mencionaba en la presentación, no me sale la arroba, ahí está. Obviamente la arroba tampoco, me va a dar un error, ¿sí? Si bien ahora, digamos, bueno, vuelve a aparecer acá el syntax error, ¿sí? Ya no es una advertencia, me dice, mira que hay un error, y lo vamos a ejecutar, y vamos a ver qué error sale en la consola acá abajo, ¿no? Fíjense que el error, si bien es de sintaxis, dice syntax error, ahora ya cambió un poco el mensaje del error. Dice cannot assign to operator. Bien, es que significa que ese operador no puede ser asignado, ¿sí? O sea, el arroba no está permitido, no lo podemos usar. Igual, tenemos infinitas posibilidades de nombrar variables, no vamos a usar el arroba que no se puede, ¿no? O sea, es, digamos, sería muy rebuscado que no, yo quiero usar el arroba. No, no se puede, ya igual en definitiva no se puede, por más que querramos. Así que bueno, esto un poco, primero para reforzar el tema del nombramiento, el nombramiento de variables y el interpretar las